Entonces no sabemos cuándo, quiénes y cómo la escribieron, ni cómo la leían. Son predicados por quienes no conocen la lengua con la cual fueron escritos, son considerados absolutamente verdaderos por 1.500.000.000 de personas que nunca los han leído. ¿Es verdad o no? Esto es el cristianismo. Si nosotros estuviéramos hablando de una secta de 300 personas, 300, que tienen un gurú, que predica basándose sobre un texto del cual no se sabe nada. Este ministro tiene una quincena de personas que lo ayudan a difundir su verbo. 15 personas que no conocen la lengua con la que se escribió el texto. Y luego tienen 250 fieles que creen ciegamente lo que dice este gurú y los ministros, sin nunca haber leído ese texto. ¿Qué pensaríamos de esta secta? Todo lo que piensen de esa secta lo pueden pensar del cristianismo, y por favor no me lo digan. Lo pensamos del cristianismo porque no hay ninguna diferencia. Mientras hacía una conferencia en Lisboa hace 2 meses llegó una carta. Hice algunas conferencias en Portugal. Estaba en el centro de Lisboa y sobre el escritorio había una carta, estaba sellada. Destinatario Mauro Viglino. Hice leer públicamente su interior al periodista que coordinaba el evento. Y estaba escrito: tú eres el hijo de Satanás, el anticristo. Tú serás castigado, y la conservo aún como recuerdo. Demasiado fantástica. Estaba escrita a mano, ¿saben? Cuando con rabia subrayan y subrayan con los marcadores, así. Entonces, textos creídos como verdad cuando de esto no se sabe nada, y son creídos verdad por quienes nunca los han leído. Y esto es dramático porque son creídos verdad a base de predicación. Digamos que dentro de 2000 años excavarán aquí y encontrarán miles de estatuas de alguien clavado en una cruz, en vidrio, en metal, en lo que quieran, en yeso, madera, miles, miles. Luego harán investigaciones históricas sobre el personaje y descubrirán cómo ahora que pruebas ciertas de su existencia histórica no hay. Esto lo digo con tranquilidad porque me cuento entre aquellos que creen que él físicamente sí existió. Así que yo no estoy negando su existencia. Pero si ustedes me preguntan cómo haces para decir que existió, yo hago de cuenta que existió porque si existió, se explicarían una serie de cosas. Pero pruebas de su existencia no pueden dármelas y nadie me las puede dar. Entonces encontraron esto. Y dirán, estas personas adoraban a alguien del cual no tenían pruebas de su existencia, no sabían si existía o no. Luego, encontrarán millones de estatuillas, imágenes de, entre comillas, divinidades intermedias, es decir, los santos. Y dirán, estas personas, además de rezarle a él que decían que era hijo de un Dios, el hijo del Dios único, oraban a todas estas divinidades intermedias, a las cuales les pedían milagros, favores, intermediaciones. Les pedían intermediar con el gran jefe. ¿Alguien sería capaz de explicarme de un modo convincente la diferencia entre la estatuilla del Padre Pío sobre un mueble y la estatuilla de los Larios y los Penatos que los romanos tenían sobre un mueble? Pero de un modo convincente, explíquenmelo. Ninguna diferencia. Se dice, bueno, pero los Larios y Penatos eran considerados como sus antepasados. Pero cuando se va a un funeral, el sacerdote no dice, recemos por nuestros difuntos y pedimos a nuestros difuntos que interceda con nuestro Dios. ¿Qué diferencia hay con los Larios y Penatos romanos? Ninguna. Ninguna. Dentro de 2000 años dirán, el cristianismo era una idolatría. Sin sombra de duda. Es decir, si aplicaran al cristianismo las mismas categorías críticas, exegéticas que el cristianismo actual aplica a las llamadas religiones paganas, el cristianismo es una religión idólatra. Nada que hacer. Dirán también que a un cierto punto, aquel de la cruz, dijeron también que su madre era divina, pero lo dijeron después.
en el concilio de Éfeso, así que ya habían pasado algunos siglos. Y dijeron que su madre era divina porque, obviamente, si él era Dios, su madre era divina. Pero después de siglos, porque si vamos a leer bien los evangelios, encuéntreme una persona más maltratada en los evangelios. Maltratada por el hijo, que ya a los 12 años le dice, mamá, ¿qué diablos quieres de mí? Un par de bofetadas, ¿no? ¿O no? Y él estaba ahí discutiendo con los eruditos. Discutía tal como lo hacen todos los niños de 12 años cuando realizaba el bar mitzvah, o sea, el pasaje a la edad mayor. No estaba haciendo nada especial. Como todos los niños hebreos, se llama el bar mitzvah. Se convierte en hijo de la ley, y para ser hijo de la ley se debe hablar con los rabinos, y él lo hizo. Y otras veces que interviene la madre, él la hace a un lado. Luego, obviamente, esto no cuadraba, entonces la convierten en Theotokos, es decir, madre de Dios. También porque, obviamente, la iglesia sabía bien que si quería quitarle los fieles a las llamadas culturas paganas, debía tener una divinidad femenina, porque la divinidad femenina la tenían todas. Si el cristianismo no la hubiera dado, de ninguna manera hubiera logrado tener todos esos fieles que logró tener. Y no es solo este el motivo, tantos, obviamente. Así como el cristianismo sabe bien que si no hubiera dado esas divinidades intermedias, no habría tenido los fieles. Pero hay una certeza, que los llamados cultos paganos podían hacerlo. Los cristianos no. De hecho, lo tienen prohibido. Prohibido por su Dios. No se harán nunca imágenes y no adorarán imagen alguna. Todas las iglesias son blasfemas contra esa orden de Dios. Todas las iglesias son blasfemias contra esa orden de Dios. Yo sé que luego me dispararán, pero... Así que tocaría ir a la iglesia con la Biblia en la mano y decir, señores, quiten todo. Luego se inventaron de todo para justificarlo. Pero se inventaron de todo para justificarlo porque esa orden nunca se revocó. Nada que hacer. No se pueden adorar imágenes. Pero si la iglesia no hubiera dado ese permiso, ni modo que hubieran conseguido todos esos fieles. Pero la iglesia da ese permiso porque sabe que no hay un Dios que le pedirá cuentas por poner imágenes. Porque lo inventaron ellos, entonces están tranquilos. No rendirán jamás cuentas a nadie. Y todas las imágenes con las que han llenado las iglesias y que además ganan dinero porque las venden también. Es decir, estamos realmente en la aberración total. Idolatría, prohibida y explotada económicamente. ¿Cuántas veces el sacerdote les ha dicho, entonces esta semana ya vendieron todos sus bienes? Y si se los preguntó, ¿ustedes respondieron que sí o que no? Y si ustedes respondieron que no, el sacerdote tendría que haberles dicho, perdón, pero entonces lo harán la próxima semana, porque de otra manera será inútil que se presenten aquí la misa del próximo domingo. Evangelio según Marcos. Biblia de familia cristiana. Se acerca un joven a Jesús y le pregunta, ¿qué debo hacer para convertirme en tu discípulo? Sigue los mandamientos. Los he seguido todos. Marcos 10, 17. Por favor, confronten todo lo que yo les digo. Verifiquen todo. Así yo estaré tranquilo. Están menos tranquilos ellos si ustedes verifican qué dicen ellos. Yo, en cambio, estoy tranquilo. El joven responde, todas estas cosas las he observado desde mi infancia. Jesús mirándolo le dice, pero aún te falta una cosa. Ve, vende todo lo que tienes y luego sígueme. Le falta. O sea, el hecho de haber seguido todos los mandamientos no era suficiente. Y está aquí. ¿Cuántas veces se los han dicho en la iglesia? Nunca. Porque se empiezan a predicar esto en las iglesias, en un minuto pierden todos los fieles.
Así que está escrito ahí, ¿eh? Lo dijo el Hijo de Dios, por decirlo de alguna manera. Para ellos es el Hijo de Dios. Escrito y claro, no es una interpretación. Y todo ese asunto de darlo todo a los pobres no es como pensamos nosotros. Ahora voy, vendo todo y luego voy a buscar los pobres. Los pobres eran ellos, el grupo, a los cuales se distribuía el dinero porque el dinero era del grupo.